No saben los amigos del grupo Grava, con los que ponemos en antena esta sección cada martes, lo que me están haciendo cavilar cada semana. La pasada semana con el lenguaje publicitario, muy interesante para reflexionar, desde luego. Y hoy siguiendo con una serie, que dura ya algunas semanas y que nos lleva hoy a El abismo del folio en blanco, terror de muchos creadores, el proceso de textualización. Saludo ya a Juana Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica en la Facultad de Educación de Toledo. Juana, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, en este programa quedamos en que íbamos a abordar los procesos que se desencadenan en el momento de escribir, en lo que tú denominas de una manera, digamos, más técnica, el proceso de textualización. Sí, efectivamente. Se trata de un momento que es decisivo en el que ya materializamos, a través de lecciones lingüísticas concretas, todo el engranaje de componentes vinculados a la escritura. Como este proceso ya supone mucha toma de decisiones, a muchas personas les produce mucha ansiedad. Y de ahí que el programa de hoy, como tú bien has dicho, se titule El abismo del folio en blanco. Entiendo que esas decisiones que implica escribir tienen que ver con los aspectos relacionados con la escritura de los que nos has hablado ya en programas anteriores, ¿no? Sí, hay que decidir cómo materializamos a través de palabras concretas la idea que nos hemos formado de nuestra audiencia y emplear un conjunto de expresiones que hemos ido seleccionando para conseguir ese objetivo comunicativo. Uh-huh. Hablas de materializar a través de palabras la idea de la audiencia. Explícanoslo con un ejemplo, porfa. Sí, claro. Vamos a retomar el ejemplo de esa reclamación que estábamos escribiendo en el programa anterior en el que intervine, tras haber sido multados. Eso es, habíamos sido multados injustamente y nos poníamos a escribir una reclamación. Bueno, hasta ahora, cuando hablábamos de la fase de planificación de la escritura, simplemente nos centrábamos, por así decirlo, en averiguar cómo es la persona o la entidad que iba a recibir nuestro texto. Cuanto más indagásemos en esto al planificar, más puntería tendría nuestra reclamación. Uh-huh. Pues bien, llegada ahora la hora de escribir, tenemos que recrear esa idea en la forma en que nos expresamos. Por ejemplo, si yo me imagino que la reclamación la lee un funcionario del departamento, pues imagínate, de sanciones de tráfico, puedo pensar que captaré más su benevolencia cuanto más cortés y más preciso sea. Por tanto, voy a emplear fórmulas de cortesía, me voy a expresar de manera muy clara, con palabras técnicas que describan exactamente la situación que causó la sanción, y con argumentos que sean persuasivos para anular su imposición, pero que no sean agresivos. Entonces, elegir recursos lingüísticos de este tipo y no de otro ya está materializando la idea que tengo de mi receptor. Pues, por ejemplo, una persona tal vez sobrepasada de trabajo por la acumulación de reclamaciones, que agradecería mucho encontrar una que fuera breve, cortés y clara. Claro. Eso nos llevaría a una conclusión de que nuestra escritura no solo nos retrata, sino que de algún modo también retrataría a nuestro interlocutor. Claro, el lenguaje nos retrata y retrata a nuestros interlocutores también, el lenguaje oral y el escrito. Lo que pasa es que en el caso de la escritura es más complejo, porque como dijimos hace varios programas, pues no tenemos siempre una idea clara de la audiencia. En todo caso, ese retrato de ambos se consigue con palabras, eligiendo unas palabras y no otras. Ahí está la dificultad del asunto. Claro. Entonces, ¿qué cantidad de cosas podemos decir que le pasan a una persona por la mente durante la escritura para que su texto acabe siendo aceptable? Vamos allá. Primero, debemos precisar que un texto aceptable es aquel que cumple el objetivo para el que se elabora. En ese sentido, siguiendo con el ejemplo, la reclamación será aceptable si capta la benevolencia del receptor y lo motiva, pues, a anular la sanción. Pero para que esto suceda, las cosas que pasan por la mente de un individuo escritor son muchísimas y van a operar a distintos niveles lingüísticos. Para empezar, está el nivel gráfico, la ortografía, para que me entendáis, la puntuación, la acentuación. Durante todo el proceso de textualización tenemos, o al menos deberíamos tener, activado el piloto de la ortografía y nos vamos ateniendo, o deberíamos hacerlo, a las normas ortográficas del idioma. Esto implica también las normas de acentuación, como he dicho, y las normas de puntuación, aunque estas ya también se relacionan con el nivel de la sintaxis. Entonces, mientras vamos escribiendo, pensamos cosas como: esta palabra aquí lleva tilde, o aquí voy a poner una coma porque estoy dando información adicional, ¿no? En algunas personas resulta ya un proceso automático, pero en otras
muchos conflictos asociados a la escritura se derivan de estos pensamientos. Sí, además que sí, pero eso daría ya para otro programa incluso, ¿no? Sí, en realidad son como normas de tráfico, las de ortografía. Es un código que hay que aprender para circular. Pero esto es ya harina de otro costal, lo dejamos para otra serie de programas. Sigo enumerando los niveles implicados en la escritura. Además del gráfico, está implicado el léxico semántico, porque tenemos que elegir el vocabulario que vamos a emplear de entre el léxico disponible que tenemos como hablantes. Como digo, hay quienes tienen más opciones y quienes tienen menos, pero de entre esas opciones hay que optar por unas y no otras. Ese léxico se va tramando en el texto a través de una serie de relaciones que contribuyen a aumentar su calidad, porque le van a aportar coherencia, cohesión y adecuación, que son muy importantes para que el texto salga bien. Pues para conseguir coherencia y cohesión, repetimos palabras, empleamos sinónimos, aportamos palabras de la misma familia. Vamos consiguiendo poco a poco que el texto se ajuste al tema del que trata. Claro. El léxico que empleamos, por tanto, contribuye a que ese tema pueda ser identificado, ¿no? Efectivamente, sí. Si cada palabra pertenece a una familia distinta, no hay relación entre ellas, pues es imposible identificar un tema. Pero bueno, además de lo anterior, es que trabajamos a otro nivel que tiene que ver con la construcción de estructuras oracionales y de estructuras textuales. Va a empezar con las oracionales. Digamos que estas estructuras oracionales implican ya el nivel sintáctico. Mientras escribimos, construimos oraciones que adoptarán unos tipos u otros según la intención del texto o la intención de cada párrafo. Volviendo al ejemplo de la reclamación. Tal vez en la parte en que describimos dónde estaba situado el vehículo, pues hay más oraciones simples, con verbos espaciales. Pero en la parte en que argumentamos en contra de la sanción, pues vamos a emplear más oraciones complejas de tipo valorativo, porque queremos convencer. Y si no hacemos esto, pues no nos ceñimos al objetivo. Claro. Además, las oraciones le dan cierto sentido de amalgama, de coherencia, pero también de cohesión al texto, ¿no? Totalmente. Ya el simple hecho de que las oraciones tengan lógica y que no haya ningún error en su construcción aporta coherencia. Pero además, la manera en que esas oraciones se vinculan entre sí está aportando cohesión. Por tanto, una faceta muy relevante de cualquier escritor, de cualquier individuo que escribe, es encontrar las palabras precisas para relacionar las oraciones y dotar al texto de sentido y de unidad en la consecución de su objetivo. Por eso, mientras vamos escribiendo, pues pensamos cosillas como, ahora voy a decir además, o aquí voy a poner sin embargo, o por ejemplo, ahora voy a relacionar esta causa con esta consecuencia diciendo así pues, claro. Esas cosas. Sí, sí. Bueno, te entiendo, pero no creo que todo el mundo se plantee esto, al menos conscientemente mientras escribe, ¿no? No es un planteamiento siempre consciente. En los escritores muy avanzados, como en el caso de la ortografía, es automático conectar oraciones. En los que son algo más limitados, pues este planteamiento no se hace o se hace rodeado de más problemática. Pero la verdad es que para escribir un texto tenemos que relacionar oraciones entre sí. Bueno, ¿y hay algún nivel más que esté implicado? Bueno, pues por si te parecía poco, tener en cuenta simultáneamente el respeto a la ortografía, la selección de vocabulario y la construcción y relación de las oraciones, hay un nivel más implicado en la textualización, que es el nivel discursivo textual, que ya tiene relación con las estructuras de los textos. Atender a este nivel ya nos permite, en primer lugar, construir textos que tengan un desarrollo acorde con su objetivo a partir del respeto a las estructuras prototípicas que tiene el género al que pertenecen esos textos. Me explico. Sí. Si recordáis, en el programa anterior, en la fase de planificación de la reclamación, nosotros decíamos que había que revisar otros modelos de reclamación para saber por dónde empezar, cómo seguir y, bueno, qué parte suele tener un texto como ese. Sí. Entonces, escribir supone ir desarrollando la estructura que se supone común a un género, en este caso el género de la reclamación, pues que probablemente va a comenzar con un expongo, en el que se va a describir la situación injusta, y va a terminar con un solicito, en el que ya se aportarán los argumentos para que nos eximan de pagar. Por tanto, el respeto constante a esta estructura durante todo el acto de escritura pues está relacionado con este nivel discursivo textual. Claro, y seguir ese orden es algo que no se nos tendría que olvidar. No, claro, al menos si deseamos que la reclamación surta efecto. Y además, ya para terminar, además de ese respeto a la estructura, en este nivel discursivo textual en el que nos situamos ahora,
estamos intentando mantener ese respeto a las propiedades del texto del que hemos ido hablando a lo largo de este programa, a las propiedades de coherencia, cohesión y adecuación, que se hacen palpables a través de los recursos de la ortografía, del vocabulario y de la sintaxis. Uh-huh. Ya hemos dado muchos ejemplos antes, como que el empleo adecuado de la puntuación redunda en una mejora de la coherencia y la cohesión, o que la trama que se arma a partir del vocabulario y los conectores también incide en este punto, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cuando uno piensa en todos los mecanismos que se ponen en juego al escribir, parece mentira que podamos, ser capaces de manejar tantos cajones a la vez, de poder realizar en definitiva esa actividad, ¿no? Así es un milagro evolutivo. Sí. Pero ahí está. La próxima vez que me ponga a escribir seguramente lo valoraré más. No sé si me agobiará, porque pensar en tantos conceptos, porque efectivamente, como decía yo, de todo lo que me has explicado me quedo con que en la mayoría de los casos, infinita mayoría de los casos, es automático esto que nos sale, ¿no? Sí, pero contemplar, asomarnos a la cantidad de cables que están funcionando para que automáticamente nosotros podamos escribir algo, pues me parece maravilloso. Lo es, sin ninguna duda. Bueno, El abismo del folio en blanco, el proceso de textualización con Juana Blanco, profesora del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Educación de Toledo. Bueno, Juana, muchísimas gracias, como cada martes, por acompañarnos. Un placer. Venga, y hasta la próxima, ¿vale? Hasta luego. Buenas noches. Chao.